ustedes, amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora a través de Tecanar Boca Chica TV3 y las redes sociales. Estamos dando inicio a nuestro programa, ya nuestro tercer programa, Davar Torah, Palabra de Instrucción. En esta tarde vamos a tener un invitado muy especial y se estarán tratando unos temas bastante maravillosos. Vamos a pasarle a nuestro hermano Adenauer Morales, que está por aquí. Ministro, shalom, te bendiga. Shalom, Tiburcio, agradeciendo nuevamente al Todopoderoso, ¿verdad?, que nos da esta gran oportunidad de poder llegar a nuestra gente, a nuestros televidentes. Realmente, cada vez que tenemos este privilegio de salir en la televisión y en las redes sociales con este programa, a nosotros nos llena de sumo regocijo. Pues nuestro anhelo siempre ha sido que podamos llevar el mensaje de la palabra del Todopoderoso de manera que pueda llegarle a todo el mundo, porque sabemos la necesidad que tiene realmente el mundo. Y más en este tiempo donde la violencia, el desaliento, la falta de comprensión, de cariño, todas esas cosas han ido en aumento. Realmente a nosotros eso nos bendice, que podamos romper el paradigma. Es realmente una bendición, ¿verdad? Como tú bien apuntas, Adenauer, que podamos estar llevando estas palabras y en estos momentos, cómo está la sociedad, cómo está la familia, que esto pueda ser un punto de partida para llevar una palabra en donde las familias se comiencen a integrar cada día más. Porque lamentablemente si las familias están fraccionadas, la sociedad está fraccionada, la iglesia está fraccionada y en definitiva todo estará patas arriba. Eso es lo que está sucediendo ahora. Este es el propósito de este programa. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy. Tremendo. El invitado que tenemos. Tremendo. Realmente yo creo que esto va a revolucionar a la gente en el conocimiento, en el análisis, en el estudio. Pues nosotros sabemos que, como habla el profeta Daniel, sí, tenemos 4 imperios que afectaron al pueblo de Israel, que han afectado la historia de la humanidad en sentido general, y realmente yo sé que este tema va a traer mucha luz a la hora de interpretar algunos textos bíblicos, y sobre todo porque tenemos una persona que es un fiel seguidor de la filosofía, del conocimiento de la filosofía, conociendo esa rama para comprender mejor las instrucciones que el Todopoderoso nos ha dado. Y algo que usted decía es: la familia necesita instrucción, ¿verdad que claro sí? Que sí. Davar Torah, palabras de instrucción. Ese es el norte. Aunque vamos a tomar parte de la historia griega, el conocimiento del mundo helénico, realmente el interés mayor es que al conocer esto entendamos el valor y la disponibilidad que tenemos que tener para estar en las instrucciones del Todopoderoso. Que habrá personas que en esta hora se estarán preguntando: ¿y por qué tocar acerca de la cultura griega, el helenismo? ¿Qué significa eso? ¿En qué tiene que ver eso con nosotros como creyentes? ¿En qué nos ha afectado eso? Entonces, sí, no ha afectado. Porque inclusive tanto nos ha afectado que la traducción que impera en nuestras traducciones bíblicas, la interpretación precisamente de donde viene es de Grecia. O sea, todo el Nuevo Testamento se atribuye a que el mundo griego, del mundo griego es que nos viene esa traducción. Y cuando ustedes saben bien o conocemos bien que cuando se cambia de un idioma a otro, se pierde algunas cositas, quizás no todo lo esencial, pero hay muchas cosas que se pierden y terminamos entonces sin querer, sin proponérnoslo, haciendo interpretaciones que no corresponden al momento de la historia de las Sagradas Escrituras. Así es, correcto eso. Vamos a hacer una oración, ¿verdad?, de inicio, porque abundamos un poquito. Va a ser un tema bastante interesante el día de hoy. Vamos a... Haga esa oración en beneficio de todos nuestros televidentes. Amén. Acompañen a orar en sus hogares para que este programa, la palabra que se van a escuchar en este día, sean de mucha edificación y lo motiven a ustedes a seguir estudiando. Señor, te damos gracias que nos permite salir una vez más al aire en este espacio, con el propósito de instruir, llevar algún rayo de luz a todas las personas que nos están escuchando. Que tu Hijo amado Jesucristo nos guíe en todo este trayecto. Te lo pedimos, Señor. Amén.
Amén. Nosotros vamos ahora a presentar un video relacionado con la cultura hebrea. Espero que usted lo disfrute. Vamos a poner completito en lo que nuestro invitado ya se prepara para nosotros hacer la introducción de este tema muy importante, la cultura griega y su influencia. Así que adelante, director. Bien, estamos aquí nuevamente en su programa Davar Torah. Agradecemos a todas las personas que se han estado dando a sentir a través de la transmisión por Facebook. Saludamos al Roe, al pastor Alberto Navarro desde los Estados Unidos. También tenemos aquí a Giancarlos Abreu. Bueno, tenemos unas cuantas personas, a Fátima, a doña Fátima, que hoy cumple años, una comunitaria de esta comunidad, y felicidades para ella en su día. Estamos esperando a la persona que tenemos como invitada. Ha tenido un retraso, ya está cerquitica de nosotros, y vamos a tratar un tema que es muy importante, como lo es la cultura griega y su influencia. Nosotros realmente tenemos, como decíamos en el set anterior, toda la escritura que se hace mención de los griegos y de cómo ellos influyeron también en la adoración de deidades paganas, y cómo también algunas personas pudieron introducir dentro de los primeros creyentes, seguidores del Mesías Yeshua, esa costumbre. Es decir, que hubo una mezcla que fue divorciando al pueblo del Eterno cuando se predicó este mensaje sano y santo, aprobado por el Todopoderoso, y fue diluyéndose. Y hasta nuestro día realmente la cultura griega ha estado afectando lo que es el servicio al Todo Creador. Esto quiere decir que en este programa vamos a ver muchas cosas que creemos que no tienen nada que ver con Grecia, con el paganismo, y nos vamos a dar cuenta de que sí. Entonces, yo entiendo que usted, televidente, los amigos que nos siguen en Facebook, en YouTube, hoy van a escuchar cosas que a lo mejor usted nunca las haya escuchado. Así es. Hoy se pueden derrumbar algunos altares, como dicen por ahí. Nosotros podemos poner algunos tópicos de cosas que se ven en nuestra cultura que no es propia de América Latina. Así es. Como por ejemplo, tenemos que cada 4 años se celebra algo que une a las naciones, como lo es las Olimpiadas, que eran dedicadas o son dedicadas, porque creo que sigue teniendo el mismo matiz, lo único que ha ido modificándose, es dedicado al dios conocido como Zeus. Realmente esta es una de las creencias que más se ha perpetuado. El que no conocía eso ya lo sabe, dedicado a un dios griego y que unió religiosamente, podemos decir, a todo el mundo. Pues allí se valieron de lo que son el arte, el deporte. Exacto. Para que de alguna manera se le honrara, se le diera tributo a aquella deidad. Es que vemos que en todas las áreas la cultura griega ha tenido influencia en todas las áreas, y esto no escapó al cristianismo. Así es. Tampoco, no escapó a nosotros, y necesitamos saber esto. Necesitamos como pueblo del Señor saber cuáles son las cosas que nos han influenciado, que de alguna u otra forma tenemos que ir dejando de lado esas prácticas para acercarnos cada día más al Dios eterno, al que nos ha llamado. Hay una cosa que menciona, un texto que menciona el apóstol Pablo, Shaul, a lo de Tesalónica, que habla de la división del cuerpo humano, alma, cuerpo y espíritu. Esa era una del lenguaje que se utilizaba en tiempo del apóstol Pablo, y que es una creencia realmente traída de Platón. Aunque Pablo aquí no está citando un tema doctrinal, Pablo lo que está usando es el lenguaje del momento. Menciona espíritu, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Mesías, utiliza exactamente lo que la gente común hablaba, lo que la gente entendía, para que de alguna manera, sea que usted vea el cuerpo como algo dicótomo, algo tricótomo, como se conoce, con 3 partes, con 2 partes o una sola, de alguna manera se entienda que no importa la concesión en la mente de cómo usted ve la formación del cuerpo humano, usted entienda que debe de guardarse sin mancha delante del Todopoderoso. Pero conociendo la cultura griega, conocemos cómo el apóstol Pablo utilizaba las herramientas para poder llevar el mensaje del Todopoderoso, pero al fin era exactamente introducir al corazón de la gente cómo pensaba, cómo piensa el Creador y qué nos ha dejado a nosotros para que podamos, en fin, transformar a la nación con la instrucción que Él a nosotros nos ha dado. El mismo Pablo enfrentó eso arduamente. Y hay un relato en donde Pablo iba pasando por la ciudad y ve una esfinge, una estatua, y tenía una inscripción que decía, al Dios no conocido. Y precisamente eso Pablo utiliza para desarrollar su mensaje y hacer que las personas se vuelvan al Dios verdadero, al Dios real. Y le dice que ese Dios que ustedes no conocen es el que yo le vengo a predicar, es el que yo le vengo a enseñar, ese que no habita en un templo hecho por manos de hombre, porque ¿qué lo podrá sostener? Así es. Si dice las Escrituras que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, ¿dónde puede habitar nuestro Señor? No hay. Así es. No hay lugar en tiempo y en el espacio, no podemos ubicar. Entonces Pablo tuvo que librar una lucha ardua con este pensamiento, esta cultura griega, ¿verdad? Y la influencia helenista que él tuvo. Él tuvo que luchar con esto de primera mano. Y tenía que luchar por alguna razón. Primero, nosotros sabemos y que no queremos tocar muchas cositas que el invitado vaya a tratar. Solamente estamos dando tópicos aéreamente para que los que nos están viendo ahora puedan más o menos tener una idea de hacia dónde va el programa de hoy, cuál es el norte. Mire, el apóstol Pablo, debemos recordar, era judío. Sí. Y había un mensaje claro que el Mesías le había dado a los discípulos y que ellos debían de seguir motivando en aquellas personas que se iban convirtiendo del pueblo judío, y era que había que sacar al pueblo de Israel exactamente del helenismo, del mundo común, donde todo el mundo tenía lo común, donde todo el mundo estaba de acuerdo, no había disputa, pero no había disputa porque estaban en los deleites de la carne. Pablo, siendo un rabino, siendo fariseo, nunca dejó de ser fariseo, y él tenía que ajustar las escrituras, llevando al pueblo de Israel la palabra, la Torá, las instrucciones, el evangelio, de modo tal que la gente, cuando viniera otra vez, volviera a sus orígenes, volviera a las sagradas escrituras. Entonces no viniera con esa mezcla de cultos paganos en la cual la gente se había estado disolviendo su fe y alejándose de la ciudadanía que el Eterno le había dado. Entonces realmente es el momento para que nosotros ahora conozcamos este punto que es muy importante. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos de los griegos en nuestra creencia? ¿Hasta qué punto tenemos interpretaciones erróneas? Mire, por ejemplo, y ya con esto le voy a dar paso a que vayamos a una pausa, pero escuche esto antes de, porque ya tenemos el invitado y queremos trabajar para que se siente aquí en este estrado. Nosotros tenemos interpretaciones teológicas que, aunque el término en nuestra cultura se maneja de diferente forma, tenemos términos que vienen de deidades paganas. Por ejemplo, la palabra hermenéutica, que es una regla de interpretación y que se utiliza en nuestras congregaciones para interpretar textos, realmente viene su nombre, su origen, viene del término Hermes, que era un dios de la cultura griega. Apologética, de otro dios llamado Apolo. Mire hasta qué punto hemos sido afectados por la cultura griega, que hoy tenemos la forma de nombres paganos en nuestra cultura para interpretar. Vuelvo y digo, yo sé que en esta generación los términos han ido variando un poquito y no se manejan tan igual que en aquellas generaciones, pero es para que veamos hasta dónde nosotros hemos llegado. En fin, nos vamos a ir a una pausa.
porque ya vamos a entrar con nuestro invitado y esperemos que usted no se mueva de ahí. Mi gente de Facebook, por favor, no se mueva y comparta este mensaje, este video que está transmitiéndose en vivo con sus amigos, con su contacto, a fin de que nosotros podamos llegarle a muchas más personas. Así que muchas bendiciones para ustedes. Quédese ahí, volvemos en breve. Ya, está ahí. Perfecto. Muy buenas tardes, amigos, estamos ya de vuelta. Tenemos a nuestro invitado ya en el set, gracias al Señor. Se presentaron unos cuantos inconvenientes, pero vamos a comenzar a desarrollar el tema. Aquí tenemos a nuestro hermano, amigo, José Miguel Mordán Adames, el magistrado. Lo vamos a estar presentando en esta hora. Mucho gusto, un placer y gracias por estar con nosotros en esta tarde. El honor es nuestro. Así es. Bien, nosotros realmente nos sentimos bien a gusto con tu presencia, Mordán, un gran amigo, sí. Lo conocí a través de las redes sociales, hicimos buena amistad por ahí y gracias al Todopoderoso porque es una persona que la considero una persona que beneficia la amistad porque tiene, no solamente por lo que él es, porque es un buen ser humano, sino por lo que tiene para ayudar a esta sociedad a cambiar. Es un periodista, es abogado y realmente un hombre que ama al Eterno y está luchando en nuestro país para que nosotros podamos salir de la mentalidad greco-romana. Es un poquito duro decirlo así, porque es un sistema que nos ha estado afectando, pero realmente nos sentimos contentos de tenerle aquí. Es el primer invitado, como le decía antes, y realmente creo que va a ser de gran bendición. Mordán, nosotros queremos hablarle a la gente de lo que es Grecia, aunque habíamos discutido anteriormente en privado, sí, que queríamos exactamente enfocar a la gente lo que es el mundo helénico y no propiamente el término Grecia o los griegos. Nosotros queremos que tú le hables a la gente qué es del mundo helénico, cómo se forma y hacia dónde apuntaba el énfasis de su cultura. Excelente, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Para mí es uno de mis mayores privilegios poder tener esta oportunidad de la primicia del programa como invitado, de manera que también es un verdadero honor, toda vez que para mí hablar de culturas antiguas, fundamentalmente de la cultura hebrea, y ya como en el caso de la especie que nos toca en el día de hoy, la cultura griega, es como la mejor aventura del pensamiento para mí. Sí. O sea que vamos a ver los alcances, la influencia que ha tenido la cultura helénica en el pensamiento cristiano. Eso sería interesante, esos temas, verlo y desarrollarlo para beneficio nuestro y de los televidentes, de los que nos están siguiendo por Facebook en esta hora. Excelente, excelente. Bueno, para hablar de cultura griega, fundamentalmente tendríamos que trasladarnos al periodo de los años 800 antes de Cristo, por decir, de Mesías, ¿verdad? Cuando ciertamente haciendo paralelismos entre las tres culturas principales que predominaban en la época, la cultura griega, la cultura hebrea y la cultura romana, que son bien conocidas para nosotros. Bueno, estamos ubicados aproximadamente, si hablamos de la cultura griega, el año 800 aproximadamente, previo a la fundación de la primera escuela de filosofía, lo que hizo la transición del periodo del mito, ¿verdad?, a la razón. Sí. O sea, esa transición en la que todas las creencias griegas se fundamentaban en el mito, sí, en las creencias, en los dioses que de alguna manera eran humanizados. Decía Petronio, uno de los grandes historiadores griegos, que era más fácil en Grecia encontrar a un dios que a un humano. O sea, que hasta ese punto. Muy interesante, muy interesante. Entonces, para hacer un paralelismo histórico, toda vez que decía el mismo Aristóteles que el alma no piensa sin una imagen, entonces nos remontamos a que ese momento en el que se transforman por primera vez se da la transición
de la formación de las polis, ¿verdad? Que eran pequeños conglomerados de personas, y se da la transición a las ciudades-estados, que ya era como la unión de muchas polis, de varias, donde se juntaban y formaban ya una ciudad organizada, pero que el término ciudad-estado fundamentalmente consistía en el hecho de el uso o la sustitución del uso de la palabra sustituyendo a la fuerza. ¿Por qué esto? Porque antes de las ciudades-estado, ¿cómo se vivía en las polis? Se vivía como la ley del más fuerte, en el cual había un determinado conflicto entre dos o varias personas y los resolvían según la ley del más fuerte. Sin embargo, a partir del surgimiento de las ciudades-estado es donde surge el uso de la palabra en sustitución de esa agresividad, de esa violencia. Entonces, en ese ámbito, en ese mismo sentido, decía Aristóteles que cuando se interponía la palabra en medio de los hombres, se transformaba en un instrumento de paz. Y por tanto es de ahí, de esos conceptos tan importantes que nace, tenemos el surgimiento del derecho. Y tenemos entonces más adelante, ¿verdad? El surgimiento del jus gentium, el derecho de la gente, la primera persona que lo vieron con una cosmovisión, el derecho, esa visión universal de que ya los derechos no eran exclusivos de las ciudades-estados, sino intentaron universalizar lo que fuera para todas las personas, que fuera de manera inalienable, que eso era un derecho que se adquiría con el nacimiento, con el hecho de ser. Entonces, haciendo, como le decía, el paralelismo, estamos en esa época, en el área griega, tenemos de manera paralela la fundación de Roma, que ocurre justamente el 22 de abril del 753, antes del Mesías. Eso estamos hablando de la fundación de Roma como ciudad, no como imperio, que surge muchísimo más adelante, ya próximo al nacimiento del Mesías. Y entonces tenemos en la parte hebrea, como paralelo, la muerte del rey Usías. O sea, haciendo un paralelismo histórico, ¿verdad? Uno que otro año de diferencia, pero es exactamente un tiempo. También, exactamente, se da ese paralelismo entre la muerte del rey Usías, que es cuando el profeta Isaías tiene aquella gran visión, que fue muy interesante. Y entonces se da esos eventos paralelos. ¿Qué ocurre? Que entonces, a partir de ese tiempo de la transición del mito a la razón, entonces comienzan a surgir las primeras escuelas de filosofía, que surge con Tales de Mileto en la zona nororiental del mar Mediterráneo, en Jonia, lo que hoy se conoce como Turquía, ¿verdad? En ese mismo lugar también es donde surge el primer poeta de la historia de la humanidad conocido, que es el poeta Homero, el poeta ciego, que escribió dos obras que son consideradas patrimonio de la humanidad en términos de literatura, que es la Ilíada y la Odisea, que son consideradas fundamentales para la cultura griega, porque a los niños le enseñaban el alfabeto con las obras de Homero. Le enseñaban esos primeros pasos, esa formación, como diríamos, kindergarten, esos pilares, esos primeros rudimentos se formaban con esa cultura. Entonces se vuelve muy interesante. De ahí entonces Tales, que hace grandes aportes a la historia de la humanidad, primero, y que hay que dar los créditos, como dice, honra a quien honra merece primero. Los griegos se desarrollaron naturalmente porque estuvieron bajo la tutela
y bajo la sombrilla de una persona que fue muy instruida, en el caso de Alejandro Magno, que fue alumno de Aristóteles, de Diógenes, de Antítenes, entre otras personalidades. Entonces él valoraba mucho y conjuntamente con la visión que tenía Alejandro, que es el helenismo, que es el proyecto que vamos a ver un poquito más adelante, entonces se da esa valoración a lo que es el conocimiento, la cultura, el saber ya de manera más concreta y comienza a valorarse de una manera sumamente interesante. Y digo honra al que honra merece, porque todos los grandes filósofos griegos, antes de desarrollar sus grandes teorías, primero viajaban a Egipto, que era a Egipto y a las culturas mesopotámicas, que eran la fuente, porque ustedes saben que por eso hay un dicho, un proverbio, un refrán, un término que dice que el judío bebe de la fuente, el griego del pozo y los demás de cualquier parte. Entonces, en ese sentido, es muy interesante. Tales viaja a Egipto, que era donde estaba la cuna de hasta el momento, los grandes saberes. Entonces, se nutre de ese sincretismo de varias culturas mesopotámicas, de las cuales Egipto era la principal, la cabecera. Y entonces, cuando regresa con los conocimientos que aprendió en Egipto, entiéndase, él es el primer meteorólogo de la historia, también es el primer agrónomo, o sea, la primera persona que hace conocimientos prácticos aplicados a esa área es Tales de Mileto. Y entonces, él, aplicando ese conocimiento, se volvió multimillonario en un solo año, porque pudo predecir, ¿verdad?, como meteorólogo, un año de hiperabundancia que iba a haber, porque iba a ser un buen año. Entonces, el producto fundamental de lo que era el PIB, o el Producto Interno Bruto de ese tiempo en Grecia, era la producción de olivas, de olivares, de producir aceite. Entonces, él, que había previsto la situación de la abundancia, a todo el que tenía una máquina de procesar, de prensar aceite, entonces él se la compró, y al que no estaba en la disposición de venderla, se la alquiló. Y también comenzó a hacer negocios previos, sabiendo lo que venía. Y entonces, cuando llegó en efecto esa hiperabundancia, todo el mundo tenía que hablar con Tales. Acaparó todo. Acaparó todo. El primer movimiento de especulación, ¿cuál es la palabra? Monopolio. O sea, él tenía el monopolio de lo que era el aceite y la comercialización de esos productos. Y ya ustedes saben, fue sumamente interesante. Entonces, ¿cómo comienza entonces, después de desarrollarse con Alejandro Magno, como tú decías, el helenismo? ¿Cómo eso fue influenciando al pueblo hebreo, y también cómo es la transición para llegar entonces a Roma? Y bueno, todavía tengo que seguir un poquito antes para poder hacer la conexión. Bien. Porque se dan muchos fenómenos sumamente interesantes ahí. Entonces luego ya se siguen desarrollando escuelas de filosofía, pero todas orientadas a lo que era el estudio del materialismo, de los cuatro elementos, los que los griegos llamaban el arjé o el arché, que era, según ellos, a lo que se referían a ese ser superior, que ellos no sabían describirlo como nosotros conocemos naturalmente, y entonces ellos le pusieron un nombre, pero ellos decían que la esencia de la sustancia, de la naturaleza, de la vida y de todas las cosas, lo que sustentaba al mundo, era precisamente ese principio elemental, que entonces ellos llamaban, algunos que era el agua, otros decían que era el aire, otros que era la tierra y otros el fuego. Algunos de los filósofos que fueron fundadores y directores de estas importantes escuelas, entonces
estudiaban o sostenían que eran varios de estos elementos, algunos que era el fuego y el agua, otros que era la tierra y el aire, y algunos incluso incluían los 4 elementos y le distribuían importancia a cada uno de ellos. De ahí vienen importantes teorías como la teoría atómica, la teoría en el caso de Pitágoras, que estableció también como uno de los padres de la matemática y que fue, dicho sea de paso, el fundador, el primero que acuñó el término filosofía frente a un encuentro que tiene con un gran rey que entonces cuando lo ve disertando, hablando, él se sorprende de toda la sabiduría de Pitágoras y le dice, verdaderamente tú eres un sofos. Y él refuta y le dice, no, señor mío, yo no soy un sofos, yo solamente soy un filósofo. Porque el término sofos en griego es la palabra para sabio. Sí. Pero los sabios, de ahí viene el término sofista, porque los sofistas entendían que ellos lo sabían todo. Sí. Y entonces el filósofo, que es el amante de la sabiduría, sabe y entiende que ciertamente la sabiduría es algo enésimo, infinito, que no tiene, nadie puede, solamente el Todopoderoso tiene la capacidad para saberlo todo. Todas las cosas. De manera y modo que entonces es ahí donde queda acuñado, porque el que sabe, el que intenta saber algo, lo primero que va a tener conciencia de su propia ignorancia. Sí. Y tenemos 3 o 4 ejemplos que podemos citar de las mentes para mí más respetadas de la historia de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, Albert Einstein decía, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Isaac Newton dice, lo que sabemos es una gota de agua, más lo que ignoramos es todo un océano. Y el caso de el gran apóstol Saulo de Tarso, Pablo, dice, si alguno se imagina que sabe algo, el tal no sabe nada como debe saberlo. Y finalmente Salomón le pone la tapa al pomo cuando dice, los sabios son los que buscan la sabiduría, puesto que los necios piensan ya haberla alcanzado. De manera y modo. Y también Sócrates, que era siempre quien enfrentaba y tenía una confrontación permanente con los sofistas, le dice, yo solo sé que no sé nada. Y ahí lo mató a todos. Sí. Terrible. Qué interesante. Sí. Y luego de esto ya entonces siguen surgiendo las escuelas de filosofía hasta llegar todas esas escuelas naturalistas que estudiaban, se enfocaban fundamentalmente en el estudio de la naturaleza. Y entonces a ese grupo de filósofos se le llama presocráticos, porque fueron por 2 situaciones fundamentales. La número 1, fueron antes de Sócrates, como el término mismo lo dice, presocrático, antes de. Y la otra particularidad, porque ellos se enfocaban en el estudio de la naturaleza fundamentalmente. Sócrates hace una división, porque es el primer filósofo que se enfoca en el estudio del hombre. Es el primer filósofo humanista. Y entonces cuando Sócrates crea la mayéutica socrática, que es el arte de dar a luz, como él lo concebía, y le arte de dar a luz por el hecho de que su madre era partera, lo que le llamamos comadrona en nuestra cultura, y entonces él veía los procesos de dar a luz, cómo surgían entre una mujer, el proceso de dar a luz su bebé, mientras su mamá atendía a alguien, y entonces en ese sentido, establece su mayéutica, que es de ahí donde nacen los grandes procesos de interrogatorio, esos grandes procesos de investigación, el arte de obtener la verdad a través de preguntas a una persona determinada. Ciertamente, Sócrates hace estos grandes aportes, luego Platón
con su dialéctica, sus diálogos, y Aristóteles, que son los que de alguna manera los máximos representantes de la filosofía clásica griega. Aristóteles con su primero Platón, que funda la escuela de la academia en honor a Academos, un héroe legendario griego, y la funda en una montaña, en una parte elevada, donde tenía una vista panorámica muy interesante. Podían ver todas esas islas y esas montañas, y ahí se inspiraban los grandes pensadores para encontraban su musa en esa naturaleza para poder pensar y elaborar esas grandes teorías que ciertamente elaboraban. Luego Aristóteles funda el Liceo en honor a Licios, que también viene a ser de las escuelas más interesantes en Grecia. Luego Antítenes, que es discípulo de Sócrates y una persona muy conocida, forma en el Gimnasio la escuela cínica, que entonces ahí sí ya comenzamos a tener una relación muy directa ya y una influencia muy grande sobre lo que más adelante tendríamos como el cristianismo, toda vez que Antítenes acoge a un discípulo que se llama Diógenes. Entonces Diógenes, el cínico, ¿verdad? Antítenes funda esa escuela que en el Gimnasio, y le llaman los cínicos, y cínic en griego significa perro veloz, perro blanco, ¿verdad? Entonces, él funda esta escuela, pero la escuela cínica consistía fundamentalmente en el hecho de vivir de espalda a las leyes, en rebelión. Wow. Eso eran los hippies como viven los animales. de esa época. O sea, vivían totalmente como los animales, pero tenían un interés marcado de no someterse a las leyes, de no someterse a lo establecido de manera social. Y vemos por ejemplo, Diógenes va al oráculo en un momento y le dice que él quiere ser famoso, que qué debe hacer, y él le dice que solamente tiene que falsificar las monedas. Su papá era el banquero principal de la ciudad donde vivía, y entonces lo hace, pero cuando comienzan su proceso de falsificación conjuntamente con su padre, son arrestados los dos. Su padre es condenado a muerte, ¿verdad? A cadena perpetua, y Diógenes es condenado al exilio. Era muy jocoso Diógenes. Cuando lo llevaban para ser exiliado, algunas personas que lo observaban con pesar, él le dijo: no me condenéis al destierro, yo os condeno a vosotros a quedaros aquí. Era tremendo. Entonces continúa ya avanzando. De esa escuela surge de la escuela cínica, que era esa escuela que era muy, muy peculiar. O sea, ser cínico, cuando alguien le dice, ¿qué cínico tú eres?, la persona no tiene ni idea, lo que le están ni en lo más mínimo de lo que le están diciendo, porque wow, ser cínico significaba, para iniciarse como cínico en una de estas escuelas, había que vivir como los animales propiamente. Diógenes, en un momento, Alejandro, que fue su alumno, sí, decide como compensarlo, hacer algo por Diógenes, que sabe que vive en una cueva, en un barril, y él va de repente con su escolta una mañana y le dice: Diógenes, ¿qué quieres que haga por ti?
Diógenes levanta la cabeza y le dice, todo lo que quiero es que te quites de delante de mí porque estás tapando mi sol. Hasta ese punto. Hasta ese punto era muy jocoso. Muy jocoso. Era un personaje, todo un personaje. Pero eso tuvo una influencia muy fuerte en las escuelas que los sucedieron. Luego surge la escuela estoica, fundada por Zenón de Sitio, que En las Sagradas Escrituras. sí, y la escuela de los epicúreos. Epicúreos también. Pablo. Hechos capítulo 17. Exacto. Pablo tiene una gran discusión con ellos. con los dos alas, la escuela de los estoicos y de los epicúreos. Ellos tenían algunas cosas en común, que era la atarapsia, que era el estado de vivir. Esa era una forma, un estilo de vida en la cual significaba vivir en ausencia de preocupaciones o la inalterabilidad del alma. O sea, ellos buscaban la forma de no ser alterados, de que sus emociones no fueran alteradas. Se mantenían frente al dolor neutro y frente a la alegría, a las emociones, también neutro. Ese es estoicismo. En el caso de los epicúreos tenían también otro estilo de vida en el cual ellos consideraban que para ser feliz, planteaba Epicuro de Samos, era necesario no dejarse provocar, mantener la prudencia, la madurez de no ser provocado, no ser alterado, puesto que decían que quien tenía la capacidad de alterar sus emociones, ese tenía la capacidad de gobernarle. Entonces, usted, una vez lo gobernaban, se convertía en un esclavo. Entonces, él planteaba que para alcanzar la felicidad era fundamentalmente necesario alcanzar la atarapsia, que era tener esa inalterabilidad del alma o la ausencia de preocupaciones, y que a través de esa atarapsia él planteaba 4 principios fundamentales para poder alcanzarla. El número 1, él decía que la felicidad no podía alcanzarse cuando teníamos temores a esos 4 elementos fundamentales: temor a la muerte, temor al futuro, temor o miedo al destino, y el otro era el temor a la muerte, el destino. Bueno, eran cuatro, no recuerdo cuál era el otro, de repente se lo digo. En fin, es que él decía, cuando nosotros logramos superar estas cosas, entonces podemos alcanzar la felicidad. Y él decía, primero, a través de 4 principios, no hay que temer a la muerte, porque cuando vivimos, la muerte no está. Y cuando morimos, ya no existimos. O sea, entonces él decía, no tienes razón temer a la muerte, por lo tanto, es como si fuera incierto. Con lo demás dice, no podemos temer al futuro porque el futuro no está escrito. Y si estuviera escrito, como quiera, no importa, no tiene relevancia. El otro era el temor al dolor físico. Él decía, si un dolor es muy fuerte, dura poco, porque naturalmente. Y si no es tan fuerte, entonces lo podemos soportar. Él decía. Entonces, contra esos postulados que él mantenía, dice, es la única manera de poder alcanzar la felicidad. Por eso ellos se mantenían frente al dolor. Ellos decían que de esa manera podíamos alcanzar la felicidad porque eran estos 4 elementos fundamentales, y entonces para poder alcanzar esas 4 cosas, él le llamaba a esa receta de alguna manera para superar esos miedos. Él le llamó, puso un nombre que le llamó tetrafarmacón, ¿verdad? Que es tetrafarmacón, tetra, que es 4 en griego, o receta, ¿verdad? Un drugstore, ok. Entonces él planteó eso, que le llamó esa palabra extraña, tetrafarmacón, porque va dirigido a resolver los 4
problemas fundamentales que impiden que la persona alcance la felicidad. Bueno, entonces luego también surge la escuela de los escépticos y la escuela de los dogmáticos. Los escépticos eran aquellas personas, esa escuela fue fundada por Pirrón de Elis. Pirrón funda esta escuela y es una persona, un filósofo que establecía que no podía afirmarse nada acerca de nada. Es decir, para ellos nada era cierto y nada podía afirmarse. E incluso usted veía un carro rojo que pasaba por ahí y él decía que no, que eso era percepción. Wow. ¿Me entiende? Que nada podía afirmarse por algo que sea percepción de los sentidos. Wow. En fin, ellos negaban todo. Ellos no creían ni en la luz eléctrica, o sea, nada. Y bueno, tenemos muchos grandes pensadores y filósofos que más adelante podemos ver que fueron muy influidos por esta escuela. En el caso de René Descartes, que creó ya como padre de la ciencia moderna la duda metódica. Si bien no es una duda como falta de fe, sino más bien una duda para divorciarse de toda contaminación de creencia, y que al momento de hacer una investigación, que el resultado de la misma no fuera alterado, no fuera contaminado por una determinada creencia que de manera previa nosotros hubiésemos asumido. Luego, Immanuel Kant, en la Crítica de la Razón Pura, uno de sus libros principales, conjuntamente con la Crítica de la Razón Práctica y la Crítica del Juicio, él establece en la primera, que es la Crítica de la Razón Pura, 3 postulados que son de los que se nutren al día de hoy los tribunales. Cuando usted va a un tribunal, usted lo va a ver conformado de una manera que si usted va a un juicio, usted va a ver una barra acusadora, un órgano acusador, que es el Ministerio Público, el fiscal. Va a haber una barra, y a esa parte, esa barra acusadora le llama tesis, le llama Kant. A la otra le llama antítesis, que es la que refuta a la primera, y la conclusión, que es la que concluye, con la que concluye el juez, él le llama síntesis. La antítesis de Kant es una evidencia de que él era un seguidor o un influido de la escuela de los escépticos. También entonces surge, entre otros grandes pensadores, también surge la escuela de los dogmáticos, que a la vez creía todo lo contrario de lo que creía y pensaba la escuela escéptica, al punto de que ellos eran exactamente extremados. Lo mismo que los cínicos, que los escépticos, pero en el extremo opuesto. En el extremo opuesto. Y entonces esta es la escuela de donde mayormente se nutre, es la fuente principal, la fuente cabecera de donde se nutre el cristianismo como escuela de filosofía. Porque entonces ellos eran extremos y sostenían que nada podía dudarse de nada. O sea, había que aceptar las cosas sin ningún tipo de objetividad. Y entonces eso, para mí, los dos extremos son totalmente malos. Si lo veo desde el punto de vista de cómo ha influido al día de hoy, ciertamente ellos en las dos escuelas tenían esa parte extrema. Y vemos cómo se da que a veces muchas personas se manifiestan en cuanto a su conducta, por la falta de objetividad y eso, y usted ve las identificaciones de cada quien con esas escuelas. Nos quedan a nosotros poco tiempo ya. ¿Cuánto? Desgraciadamente el tiempo en televisión es muy corto, nos regalaron 10 minutos. 10. Sí, pero ya de esos 10 hemos consumido
La mitad. Entonces, nos gustaría, aunque tengamos que hacer otro programa contigo, José. Que sería lo más conveniente. Sí, porque realmente todas estas informaciones son sumamente necesarias para todo el que nos está viendo. Hay cosas que tú estás motivando a mucha gente a escudriñarla a profundidad, porque tú acabas de decir, o dijiste algo ahorita que es muy importante, hay que darle honra a quien honra merece, y muchas veces quizás hemos destruido un conocimiento que es favorable para nosotros, simplemente por el concepto que tenemos religiosamente hablando. Pero nosotros creemos que hay que hacer otro programa contigo para tocar la parte religiosa y cómo afecta profundamente el helenismo a la fe, tanto del cristianismo, ¿verdad?, que se forma, como también a la fe de los primeros creyentes judíos. En ese sentido, dando aunque sea una pincelada de algunos 3 minutos, cómo afecta eso, todo el panorama de los primeros creyentes, y cómo afecta, tanto así que haya que tener al apóstol Pablo debatiendo, refutando en algunos casos esos tipos de filosofías. Bueno, es demasiado material y yo pienso que ciertamente yo pensé que teníamos un poco más de tiempo y por eso no concluí, no entré en detalle de la otra parte, pero fundamentalmente Pablo refuta dando un salto de verdad de muchos años, pero para referirme específicamente al caso de Pablo frente a los epicúreos y a los estoicos. Fíjense que Pablo está directamente haciendo alusión y de hecho cita a uno de los grandes poetas griegos, el cual se llamaba Arato de Solis. Arato fue quien escribió un poema dedicado a Zeus, el cual decía: Zeus llena las calles y las plazas, Zeus llena los santuarios, las playas y los ríos. Wow. En todo necesitamos a Zeus. También somos linaje de él. 370 antes de Mashiach. Sin embargo, ¿qué es lo que está Pablo diciendo? No fue, cuando él dice el Dios no conocido, él dice, ese es de quien yo le hablo. Y ese es el que hizo al mundo y todo lo que en él hay. Y de una sola sangre ha creado todo el linaje de los hombres, para que si de alguna manera puedan hallarle, aunque sea palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, como han dicho algunos de vuestros propios poetas, porque linaje suyo somos. Pablo le está citando ahí a Aratos, y ellos lo saben, ¿entienden? Entonces le dije, siendo pues linaje de él, ¿cómo pueden ustedes pensar que él habita en templos hechos por manos humanas, o que necesita ser alimentado como los de ustedes? Ciertamente no es así, le dice Pablo, refutándolo, y de hecho aprovecha y le cita a su propia cultura, y entonces le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es una maravilla. En una próxima ocasión, que yo pensé que teníamos la oportunidad, o sea, realmente no estaba, pero podemos manejar quiénes fueron los filósofos que mayormente influyeron o que hicieron esa transición y el contacto entre la cultura griega y la cultura judía. Ahí vamos a ver a Filón de Alejandría, vamos a ver qué papel jugó la Biblioteca de Alejandría, la Escuela de Alejandría, los directores de la Escuela de Alejandría, Hipatia de Alejandría, Clemente de Alejandría, Filón de Alejandría. ¿Qué influencia tuvieron y qué conexiones hubo a partir de ahí en lo adelante, previo, ¿verdad? Y cómo se conjuga conjuntamente con ese periodo intertestamentario, con el surgimiento de los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios, y las grandes, ¿verdad? Esas dos alas de la cultura hebrea, esas grandes escuelas como la de Hillel y la de Shammai. O sea, y
podemos debatir, ver más o menos las... Bueno, Esa los temas están ahí, van a estar colgados en la red. Ya es un compromiso tuyo de estar en un próximo programa que nos vamos a poner de acuerdo cuando terminemos este. ¿Cómo no? Porque realmente este no se puede quedar en el aire. Hay mucha gente viéndolo a través de las redes y van a seguir reproduciéndolo. Y yo creo que es sumamente necesario profundizar en la filosofía para ver qué tanto influyó en el pueblo del Todopoderoso. De manera pues que nosotros te agradecemos esta oportunidad. Hiciste un sacrificio bastante fuerte. Ese hombre vino con el alma en la mano porque viene desde Herrera. Y de verdad que valoramos ese gran esfuerzo que tú hayas hecho. Para nosotros es sumamente muy importante porque nos estás dando herramientas a nosotros también para enriquecer más nuestro conocimiento. Así que bendiciones para ti, para tu familia, que el Eterno dé ese shalom que acostumbra a darnos a los que Amén. le amamos. Amén. A ustedes, mis queridos amigos, le damos las gracias por habernos dedicado ese tiempecito. Gracias al director de este canal por regalarnos esos 10 minutos más y esperamos que usted tome estas informaciones y espere las demás que vienen para que entienda mucho mejor las Sagradas Escrituras. Nosotros vamos a terminar con una oración y así como usted inició con esa oración, hay que terminar así mismo. ¿Qué le parece? Llegado al final, lamentablemente, vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de, perdóneme, More, le decimos a la gente que pueden darnos seguimiento a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Este video va a estar también colgado en YouTube y oren por nosotros porque estamos trabajando una página web para que ustedes no solamente tengan videos que puedan ver, sino también informaciones en PDF, en documentos que pueden ser descargables, que pueden servir para enriquecer su alma y su espíritu. Amén. Estamos orando. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llevar a cabo este espacio, este programa, Señor. Gracias por el invitado, por las personas que están en sintonía, que haya sido de bendición para cada uno de ellos y nosotros. Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Hasta un próximo programa con Dabar Torah.